La 2. Queda claro. Pero hubo también unas, pues eso, lavado de cara, reconstrucciones, conventos, infraestructuras. Rodamos un programa. Buenas tardes, amigos. Este es el tercero de la serie de programas que llevamos sobre 10.000 días de la 2. Una especie de resumen de lo que ha dado de sí la larga historia de esta nuestra segunda cadena. Y para ello hemos contado en el estudio y seguimos contando con excepcionales invitados, porque podemos contar, entre otros, con Salvador Pons, el primer director de aquella entonces llamada segunda cadena, con Clara Isabel Francia, que fue la directora durante los años 82-83, pero que ya en los primeros tiempos también estuvo conectada a la cadena, y Carlos Gortari, que se inició en el núcleo creador de la segunda cadena y que todavía hasta en los últimos tiempos ha mantenido contactos con ella. Vamos precisamente en esta tercera emisión a acercarnos a una parte final de la segunda cadena, que son los años 80, el periodo de los años 80-90, y a dos programas que son de los más representativos de esta etapa de los años 80. La clave salió a la luz en la primera semana del año 76 y había sido aprobada su emisión en otoño del 75. Ya tardó en salir. Bien, es verdad que todo el mundo recordará, o por lo menos todo el mundo de nuestra generación y de las anteriores, que es una época históricamente muy importante. Es precisamente, toca la muerte de Franco, el cambio de régimen, etcétera, etcétera. Salió con Carlos Arias Navarro. Yo creo que salió porque se pensaba que era un programa que no iba a tener ninguna audiencia. Incluso alguno de los directivos me dijo entonces, bueno, un programa, segunda cadena, que tenga como contraprogramación, ya entonces se pensaba en la contraprogramación, en la primera una buena película de estreno, pues prácticamente no te lo va a ver nadie. Un programa de esos, un rollo, decían, un rollo de debate, no te lo va a ver nadie. Y ahí puedes hacerlo. Así surgió la clave. La verdad es que, aunque yo siempre pensé que iba a tener un cierto éxito, el éxito real superó con mucho las previsiones, puesto que casi desde el primer día no se habló más que de la clave. Estaba de presidente de gobierno Arias Navarro, y duró 13 semanas. Un trimestre, o sea, y de esas 13 semanas una no se pudo hacer porque lo censuraron. De modo que ya entonces empezó con éxito y empezó con problemas. A veces el éxito en televisión es sinónimo de problemas. Hay programas que duran 20, 30 años tranquilamente sin que nadie hable de ellos, en una hora rara. Yo casi aspiro a ser uno de los programadores de esos programas, porque así se evita uno problemas. En general, cuando a veces se quiere que haya éxito y que no haya polémica, ¿no? Al respecto. La verdad es que yo había hecho para televisión y luego hice cosas. Es decir, yo he sido corresponsal en París, y montamos una delegación en Viena, hice comentarios de política internacional, pero realmente como director de un programa, yo tengo que decir que soy hombre de la segunda cadena. Tan soy hombre de la segunda cadena que cuando fui director de programas especiales y director de los servicios informativos, ni siquiera me cambié de cadena a mí mismo. O sea, que podía haber tranquilamente elegido la cadena y el horario que quisiera, y yo me quedé en la segunda cadena. Y sigo siendo muy hombre de segunda cadena. Me lleva un susto cuando he oído decir que al director general que podía convertirse en temática o infantil o musical, porque siempre tuvo, por lo que fuera, quizá por esa vocación minoritaria. Estamos hablando de una época en que cuando empezó La Clave, por ejemplo, estaba en blanco y negro, la segunda cadena, no tenía publicidad prácticamente y no alcanzaba a gran parte de zonas de España, ¿no? O sea, era una cadena que ya era minoritaria. Luego ha tenido una tradición de calidad. Yo recuerdo que ya con Salvador Pons, que hizo el estudio abierto, que tenía, aparte de Íñigo, que es el inventor de los, digamos, del comentario música, la entrevista música, que tanto le han copiado, creo que en general en peor que él, y que tenía unos extraordinarios guionistas como Eduardo Delgado, como Jesús Torbado, que luego trabajaría en La Clave también.
Después tuvo El A Fondo, que fue otro programa paradigmático. Tuvo un programa al que yo le tuve mucho cariño, que es de mi época, que fue El Testigo, de mi época de director de especiales. La verdad es que tuvo unos magníficos directores, y yo, por supuesto, tengo un enorme y grato recuerdo de Miguel Ángel Toledano, que sería todo en televisión, porque fue director de personal, director de Televisión Española y director de la Segunda Cadena, y al que probablemente se deben las épocas de mayor tolerancia de Televisión Española, probablemente. Bueno, no puedo más que estar agradecido en este sentido, y mientras duró, fue bonito mientras duró la Televisión Española, y a la propia Clave, que la verdad que todos hoy estarán de acuerdo que hizo más bien que mal, y si se viera en la perspectiva histórica posterior, seguro que se volvería a ver lo mismo, y que es un error intentar hacer debates amañados donde vayan más de los unos que de los otros, o los tontos de un lado y los listos del otro, que ese es un error, y que es un error, por supuesto, para un periodista es una inmoralidad además. Y ni siquiera entrar a negociar eso. Yo a los colegas que entran a negociar eso ya, a ver si debe venir este o otro, mal asunto. Pero yo creo además que para los políticos de todo gobierno, incluido del actual, del que quieran, creo que es un error el amayar eso así, porque al final se pierde la credibilidad, la pierde el periodista, la pierde el gobierno, la pierde el medio, y eso se convierte en una escuela de propaganda que a nadie le gusta, ni a ellos mismos tampoco, estoy seguro.